Hola amigos, ¿cómo están? No sé si recuerdan, hace un par de meses teníamos este tema del COVID y yo les comentaba en unos de los lives que uno de nuestros profesores de microbiología, que admiro mucho, Gabriel Trueba, nos hablaba de que la mayor posibilidad, más que los políticos, más que los paros y más que toda la demencia que existe en el mundo que nos puede asesinar, son los microorganismos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del apocalipsis zombie. Si alguna vez en tu vida te has preguntado si un apocalipsis zombie es posible, la respuesta es sí, pero puedes estar tranquilo. El apocalipsis zombie de la noche a la mañana es altamente improbable. De hecho, el CDC y las agencias aseguradoras de Estados Unidos han calculado su probabilidad, la cual es apenas del 0.00014%. Es decir, es mucho más probable que te caigan 3 rayos en una tormenta eléctrica consecutivos que ocurra un apocalipsis zombie hoy noche y mañana tengamos que otra vez confinarnos. El doctor Stephen C. Holman es profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Desde su afición, Holman se ha dado a la tarea de demostrar que los muertos vivientes son algo más que una mera especulación, algo que solo vemos en películas. En su primer trabajo al respecto, fue una descripción en toda regla médica, fisiológica y anatómica de la condición de un zombie, el llamado síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa, o ANSD por sus siglas en inglés. En este documento, el doctor establece que la posibilidad de que una persona se pueda convertir en un muerto viviente es muy plausible. La clave de ello es un daño irreparable en el lóbulo frontal del cerebro. Según Holman, es posible que una persona sufra de una muerte cerebral del lóbulo frontal y se mueva y percibe el mundo alrededor de una conciencia no totalmente real. El lóbulo frontal es el encargado, entre otras funciones, de frenar la compulsión, el apetito y lo que son las acciones agresivas. Una persona sin lóbulo frontal es funcional en términos de su propia movilidad, caminar, comer, pero vive regia y en su totalidad por la amígdala y la corteza cingulada anterior, el llamado cerebro de reptil, donde se gestan la ira y la agresividad. Alguien bajo estas condiciones se movería y comportaría como los infectados en la película 28 días después. A mi parecer, una joya de los zombies. Y esto no es nada raro para la naturaleza. En Tailandia vemos como un hongo de la especie Opiocordyceps, si no lo digo mal, es un parásito que secuestra el sistema nervioso de las hormigas, lo que les lleva a comportarse de forma súper anormal y bastante específica, de modo que ayuda al hongo a reproducirse. Algo similar a lo que se explica en el juego The Last of Us, que recontra recomiendo. En un estudio reciente, los investigadores utilizaron microscopio para observar el interior de las hormigas infectadas y ver cómo avanzaba esta infección. Descubrieron que el hongo se reproduce y llena lentamente el cuerpo y la cabeza de la hormiga, lo que provoca que los músculos se consuman y que las fibras musculares se separen de la capa exterior del cuerpo. La infección tarda, desde que comienza, entre 3 y 9 días en convertir a las hormigas completamente en zombies. Según descubrieron los investigadores, al principio, las hormigas infectadas llevan a cabo su rutina absolutamente normal. Viven en sus nidos, interactúan con otras hormigas e incluso se alimentan. Súper normal. Nadie se diera cuenta. A medida que pasa el tiempo, la parte del hongo aumenta hasta que la conducta de la hormiga ya no es la suya propia. Es decir, está manejada por el hongo. Mientras que las hormigas normales rara vez se desvían de su camino marcado sobre el árbol, las hormigas zombies deambulan sin dirección y sufren convulsiones que provocan que estos animales caigan de la parte superior de la selva a la parte inferior. Una vez han caído, las hormigas se quedan sobre el frondoso sotobosque que queda a unos 25 centímetros por encima del suelo y por lo tanto es más fresco y húmedo que la bóveda selvática en la parte inferior. Unas condiciones perfectas para que el hongo se reproduzca. Pasado unos días, el hongo ordena al insecto que se aferre a una hoja. Las células del hongo que se multiplicaron dentro de la cabeza de la hormiga entonces provocan que las fibras se separen en los músculos y se abran. Es decir, abre la mandíbula de la hormiga y sale por ahí el hongo. Esto da una contracción mandibular que hace que la hormiga infectada sea incapaz de liberarse de la hoja. Queda ya ahí totalmente puesta, hasta el momento que la hormiga va a perder la vida. En este momento el hongo va a crecer. Llegada a esta etapa, el hongo utiliza un veneno para matar a su huésped.
Unos días más tarde, el hongo crece y sale a través de la parte superior de la cabeza, por donde estaba la mandíbula, como si fuese un cuerpo fructífero o un estroma, con cierto parecido a la cornamenta que tendría un ciervo. Este estroma libera esporas que serán recogidas por otra hormiga errante, y esto causará que este hongo se pueda seguir reproduciendo. Este proceso dura entre 2 y 3 semanas. No obstante, al momento en que el hongo obliga a la hormiga a morder la hoja, depende al menos parcialmente de las condiciones ambientales, añade este estudio. Si el sotobosque está demasiado seco, el hongo se retira y espera. En mi experiencia personal como un divulgador de ciencia, creo que es imposible que existan los zombies desmembrados con las tripas afuera y putrefactos sedientos de cerebro. Sin embargo, ver nuevos microorganismos que afecten nuestro comportamiento, incluso volviéndonos especies mucho más violentas o algo como un tipo de rabia, es altamente probable. Lo estamos viendo este momento, estamos nosotros irrumpiendo en diferentes partes de los bosques que nunca hemos entrado, donde hay microorganismos que nunca jamás en la vida nos hemos topado. Y puede ser que alguno de estos pueda afectar a nuestro lóbulo frontal. Realmente es simplemente cuestión de probabilidad. Más pasemos el tiempo, más estemos en contacto con microorganismos, alguno de ellos va a poder hacerlo y vamos a poder ver este tipo de conductas. ¿De qué estás hablando? Entonces yo había visto a la CDC lanzó como un listado de recomendaciones, igual el Pentágono, y Estados Unidos está ligeramente preparado para uno de estos tipos apocalipsis zombie, que sí puede ser posible, que sea altamente infeccioso, que tal vez pueda transmitirse a través de aves, creería. Hay un juego súper chévere que se llama Virus, les puedo recomendar ahí que lo descarguen, y uno va viendo y le va aumentando poderes a los virus. Entonces uno de los poderes más grandes que uno le puede poner es que se transmita por aves y por aerosoles, como lo que pasó con el COVID, y que tenga una alta tasa de contagio, más o menos como la del sarampión. Se habla que si se transmite por lo que serían aves y sería por aerosoles, en aproximadamente 3 meses y medio, casi toda la humanidad pudiese estar contagiada. Algo ligeramente como lo que vimos con el COVID. Y el COVID no estaba ni de cerca cómo funciona el sarampión en su potencia de poder contagiar. Entonces, estamos hablando de un asunto absolutamente real. Esto nos puede suceder. Y eso, mis queridos colegas, entonces a cuidarse, cuidemos el bosque y pues eso, pilas.